¿Cómo encontrar el estilo de dibujo? Es una de esas preguntas que más frecuentemente me han hecho. Así que el día de hoy, mientras voy a estar pintando este lindo retrato de un perrito corgi, te voy a hablar de algunos de mis consejos y tips más útiles para poder encontrar tu estilo o sello artístico, que es aquello que te define como artista y que hace único a tus trabajos de arte y dibujo en general. Pues el primer tip que te quiero dar es que tienes que conocerte a ti mismo. Conoce cuáles son tus intereses, las cosas que te inspiran en el día a día, etc. Si pudieses pensar en todas aquellas cosas que te motivaron a querer pintar o incluso a aprender a dibujar, trata de recopilarlas en una lista o en una lista mental, porque esas son aquellas pistas que te van a guiar poco a poco hacia cuál es tu forma de trabajar. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que más me inspira para pintar es la naturaleza, como las flores y los animales, además del mundo de la animación. Y son todas estas cosas las que me motivaron también a querer aprender a dibujar y que han ido poco a poco guiando las temáticas que suelo utilizar al momento de hacer mis composiciones. Por eso es que casi siempre involucro todos estos personajes de animalitos, flores y estas pequeñas escenas de la vida. Así que identificar cuáles son las cosas que te inspiran o te inspiraron a querer dibujar es un paso fundamental para poder descubrir tu estilo de dibujo. Y algo que también te puedo recomendar es que activamente busques esa inspiración, y eso simplemente se hace viviendo distintas experiencias. Así que si puedes viajar, conocer sitios nuevos y probar cosas nuevas, vas a ir descubriendo además nuevos intereses y por lo tanto otras cosas que te motiven y vayan guiando tu trabajo artístico. Lo segundo que te puedo recomendar es que trates de pensar en tus 3 o 4 artistas favoritos, aquellos artistas que te encanten. Todos tenemos algunos de estos artistas que siempre vemos, sobre todo en las redes sociales hoy en día. Así que si tienes alguna recopilación de ellos en algún sitio o incluso en algún libro, si son artistas antiguos de la historia, trata de identificarlos. Y no solo veas quiénes son, sino también trata de analizar cuáles son aquellas características de su arte que tanto te gustan. Por ejemplo, puede ser que valores mucho la forma de trazo que tiene algún artista o la paleta de colores que suele utilizar. También te puede gustar la técnica que utiliza al trabajar con el pincel o con los lápices de color, etc. No solamente se trata de buscar referencias en cuanto a pinturas y trabajos de otras personas para calcarlos o trazarlos. Realmente no te recomiendo que hagas eso, sino que analices cuáles son esas características de sus obras que más te llaman la atención, porque podrás encontrar ahí una pista importante de cómo puedes dirigir tu trabajo, aunque sea de manera subconsciente. Tal vez no te hayas dado cuenta lo mucho que te gusta utilizar una paleta de colores o lo mucho que te gusta hacer trazos delgados o de cierto tipo o trabajar con alguna textura en particular. Así que identificar las cualidades que ves en tus artistas favoritos te va a dar una noción muy importante también de cuál podría ser un estilo de dibujo potencial. Identifica todas esas cosas y la próxima vez que pintes, trata de aplicarlas a tus trabajos. No las traces, ni las copies, ni las calques, sino que trata de decodificarlas y utilízalas en tus propias creaciones de manera única. Inspírate muchísimo, así que te recomiendo que sigas entrando a las redes sociales. Hoy tenemos muchísimos sitios donde podemos tener acceso a arte de manera diaria y de manera tan sencilla, no necesariamente yendo a un museo. Puedes ir a Instagram o a Pinterest, que a mí me encanta, porque puedes ver no solo arte de distintos artistas, sino también fotografías e imágenes que pueden ser un gran estímulo visual y que también pueden ser una fuente de inspiración y fuente de análisis para descubrir lo que más te gusta pintar y las características que más pueden volver llamativo tu arte. El siguiente tip que te puedo dar para encontrar tu estilo de dibujo es que aprendas y sigas aprendiendo. Uno de los errores más grandes que un artista puede cometer es pensar que ya lo sabe todo. Nunca es tarde realmente para poder mejorar y para poder aprender cosas nuevas. Así que si es que puedes unirte a una clase de dibujo, alguna clase de arte o puedes conseguirte algún libro o simplemente puedes ver tutoriales en internet, vas a poder aprender cosas nuevas. Y mientras más conocimientos tengas sobre el arte en general y sobre el dibujo, verás que tu estilo se va a ir perfeccionando prácticamente de manera automática.
Recuerdo cuando recién empezaba a dibujar y me encantaba la idea de dibujar retratos de personas, me encantaba dibujar las caras de las personas con unos ojos enormes y yo pensaba que ese era mi estilo de trabajo, pero realmente no era tanto un estilo, sino que aún no dominaba las proporciones del rostro. Pero mientras más empezaba a dibujar y practicar y con el pasar del tiempo me di cuenta que realmente me faltaba conocer un poco más sobre la idea de proporción y sobre ciertos elementos al momento de dibujar. Así que todo eso lo fui perfeccionando de manera progresiva y mi estilo por lo tanto también fue cambiando. Hoy en día, por ejemplo, que me encanta retratar y dibujar animales de distinto tipo, creo que puedo ahora sí deliberadamente jugar con ciertas características al momento de pintarlos y he podido ir definiendo ya un estilo más personal, pero todo ha sido a raíz de poder nutrirme de todos estos conocimientos generales. Es como tener una idea o conocimiento general e ir deconstruyéndolo hasta crear tu propio lenguaje. Esto es el estilo de dibujo. Finalmente quiero decirte también algo que probablemente invalide todo lo que te acabo de decir hasta ahora, y es que realmente no es importante encontrar un estilo de dibujo, mejor dicho, no es un gol al que deberías aspirar. El estilo de dibujo es algo que va a salir de manera totalmente natural y viene de la mano con el progreso que hagas en tu arte. Así que no te estreses demasiado pensando en que tienes que tener ya un estilo definido, porque no es algo que vas a alcanzar y que se va a quedar ahí de manera permanente. Tu estilo va a seguir evolucionando mientras tú también evoluciones como persona y como artista, porque así es la vida y así somos los seres humanos. Vamos cambiando constantemente y nuestro trabajo, que es la prueba fehaciente de nosotros, también va a seguir evolucionando. Así que tú solamente sigue practicando y aprendiendo. No tengas temor a empezar de nuevo y volver a construir y reconstruir las cosas. Todo ello te va a ayudar no solo como artista, sino también como persona. Así que espero que te hayan servido todos estos tips. A mí personalmente me sirvieron muchísimo en todos estos años. Aún los sigo implementando para poder seguir evolucionando con mi estilo de dibujo. Y espero que esto también te motive para la búsqueda de tu estilo artístico. Aquí estoy agregando los últimos detalles finales para este perrito. Este corgi al final lo terminé pintando en acuarelas y también en gouache y algunos otros detalles con lápices de color. Y este es el resultado final. Ahora simplemente voy a retirar la cinta de mi dibujo porque esta ilustración ya está totalmente seca y terminada. Creo que ha quedado bastante adorable, tal vez esa es una de las características de mi estilo. Pero esto no termina aquí porque quiero que me digas en los comentarios si es que tú ya has encontrado un estilo de dibujo. Y si es así, ¿cómo podrías describirlo en unas cuantas palabras? O en todo caso, ¿cuáles son las características que más aprecias en tus artistas favoritos? Déjame en los comentarios tus ideas porque realmente quiero leerlas. Muchas gracias por ver hasta aquí este video, espero les haya servido. Si les ha gustado, no olviden darle manitos arriba, suscribirse al canal y estén atentos para mis próximos videos. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto.